Buenos días, gracias por asistir y estar en este marco de nuestra Universidad de Oviedo, iba a decir incomparable, pero ya suena como tópico, ¿no? Y casi desprestigia esta introducción, ¿no? Pero les doy de verdad la más sincera bienvenida, porque yo creo que este va a ser un seminario de enorme altura y yo creo que se van a hablar de temas sumamente actuales, importantes, no solo para la coyuntura constitucional de España, sino que en general para todas estas zozobras y estas tormentas que estamos viviendo hoy en Europa, con acontecimientos políticos que está poniendo aún más en evidencia lo que podríamos llamar la fatiga, ¿no?, de los sistemas constitucionales clásicos. Esta es la tercera y última edición de Espacio de Fundamentos del año 2016 y tenemos la fortuna de poder cerrarla con Carlos Bernal, profesor querido de la Universidad de Oviedo y de los compañeros, sobre todo de Filosofía del Derecho, con los que mantiene una relación muy estrecha y que en este caso además tenemos a nuestro hombre más allá del Pajares, ¿no?, que es Juan Antonio García Amado. Ahora pasaré a presentar a los que van a intervenir hoy en este seminario y yo creo que esto es una forma perfecta, ¿no?, para cerrar el ciclo que abrimos en julio con Saskia Sassen, que continuamos en septiembre con Elisabetta Catalani, además un momento de una enorme oportunidad porque estaba a punto de celebrarse, como finalmente así fue, el 4 de diciembre pasado, el referéndum sobre la reforma constitucional italiana, que no sé si afortunado o desafortunadamente la reforma no salió bien parada en ese referéndum, y hoy tenemos el placer de volver a contar, ¿no?, con Carlos Bernal y en otro momento también especialmente oportuno, ¿no?, que es justo después de que la Corte Constitucional colombiana haya dado la luz verde, ¿no?, a ese segundo round con el proceso de paz en Colombia, de lo cual nos habló ayer en la Junta General del Principado. Hoy me acompañan en este seminario de Espacio Fundamentos Carlos Bernal, nuestro invitado y nuestro profesor, que será el que abrirá este seminario. Luego a mi izquierda Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. A la derecha de Carlos está Óscar Bundego, profesor de nuestra universidad, politólogo eminente y persona influyente en nuestro mundo político. Y cerrando a la izquierda de Juan Antonio está Francisco Bastida, que es catedrático de Derecho Constitucional, bien conocido de todos también y sin duda uno de los grandes constitucionalistas del país. Hoy vamos a hablar de un tema en este seminario y voy a hacer esta breve introducción, te doy la palabra ya, Carlos, y empezamos ya, ¿no? Hoy vamos a tratar sobre una cuestión que ayer planteabas en la conferencia en la Junta General del Principado, relativa a un concepto dogmático, yo creo que novedoso, interesante, que hunde las raíces ya con una vieja teoría sobre las mutaciones constitucionales y sobre todo toda la teoría general relativa a la reforma de la Constitución y su relación con el poder constituyente, ¿no? Ese gran cabo de hornos, ¿no?, que a los constitucionalistas a veces nos cuesta mucho trabajo doblar, ¿no?, y que normalmente está lleno de tormentas, como el cabo de hornos físico, ¿no? Carlos hoy va a poner sobre la mesa una cuestión que yo creo que es sumamente atractiva, seductora, ¿no?, que es el poder de sustitución de la Constitución en el marco de procesos transicionales, es decir, momentos en los que el sistema y su fatiga requiere hacer un paréntesis, ¿no? Y ese paréntesis puede conllevar la suspensión, él seguro que lo contará mucho mejor que yo, pero que puede suponer la suspensión de la Constitución vigente, lo cual ya a los constitucionalistas positivos nos produce un espasmo, ¿no?, muscular, ¿no?, y metafísico, ¿no?, que se pueda suspender temporalmente la vigencia de la Constitución, da como vértigo, ¿no?, pero para afrontar una situación excepcional que requiere medidas excepcionales y que en muchos casos esas medidas excepcionales se enfrentan de manera evidente
ictu oculi, como diría nuestro Tribunal Constitucional, con la propia norma constitucional, que obviamente hay que poner en suspenso para que eso pueda llevarse a buen efecto, ¿no? Y que, bueno, genera problemas muy interesantes y marcar una diferencia entre lo que es la reforma de la Constitución y lo que es la sustitución de esa Constitución y, por lo tanto, probablemente abrir un marco a un nuevo paradigma constitucional o a un régimen constitucional distinto al anterior. Dicho esto, un segundo solo para contar cómo va a ser la mecánica, sobre todo para los espectadores de la sesión. Abrirás tú, luego intervendréis vosotros. Os pido brevedad para que haya tiempo suficiente para poder debatir entre vosotros cuatro y luego abriremos el debate a la intervención del público que hoy nos acompaña y que además son todos compañeros queridos de la universidad y que yo agradezco mucho a los que son y a los que no son y que venís de fuera de la universidad. Os agradezco mucho el que estéis aquí con nosotros y que nos acompañéis. Y sin más, Carlos, tienes la palabra. Y muchas gracias por estar otra vez entre nosotros y por poder darnos la oportunidad de volver a escucharte. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un inmenso privilegio poder estar aquí y además también rodeado. Gracias, Oscar, Toño, Francisco, por haber leído este trabajo que hoy voy a presentar. Muchas gracias a la audiencia. Y quisiera explicar un poco de qué se trata este trabajo que he enviado previamente y que hoy quisiera poner aquí sobre la mesa para discusión. Primero, la primera aclaración que tengo que hacer es que este es un trabajo en progreso, no quería traer ninguna cosa acabada por dos razones. Una, y es egoísmo personal, y es que yo pienso que lo interesante de estos encuentros es traer trabajo que se está haciendo para beneficiarse de las ideas ajenas y luego las publico a mi nombre, es decir, aquí las recolecto y luego es bastante habitual últimamente en el mundo académico, al menos de español, ¿no? Lo bueno es que como se está grabando, entonces todo se sabe, no hay ningún problema, es transparente. La única manera de pulir las propias ideas es sometiéndolas a la crítica, y de esto es de lo que se trata, de traer estas primeras intuiciones sobre este proyecto de investigación que estoy desarrollando. Luego, la motivación que tengo para traer este trabajo, ya voy a empezar a contar de qué se trata. En realidad provino de una discusión abierta con un poco de rabia y todo que tuve en Bogotá el septiembre pasado con uno de los más grandes constitucionalistas españoles, persona a quien yo admiro muchísimo, el profesor Manuel Aragón, porque en aquel entonces hablé del proceso de paz de Colombia y de algunas de las implicaciones, y sostuve que en una frase corta que a él le causó indignación, que quizás una de las mejores cosas que podríamos hacer los constitucionalistas en el futuro próximo era acabar con la teoría del poder constituyente. Él reaccionó con gran furia, y su furia pues me alimentó esta idea de que ese sería un proyecto quizás digno de poder empezar a lograr. Y por esa razón, perdón, esa discusión fue este año, y desde entonces pues he estado intentando pensar en cómo acabar con esa teoría del poder constituyente, y este trabajo es un primer intento de desarrollar algunos elementos. Entonces, ¿este trabajo de qué va? Este trabajo se llama, es un borrador que se llama La sustitución de la Constitución y el argumento del poder constituyente. Es un tema que yo creo que es interesante para los científicos políticos, para los filósofos del derecho y para los constitucionalistas, y por esto me siento muy bien rodeado y estoy expectante a recibir los comentarios de los panelistas aquí. El tema del poder constituyente se ha puesto de moda, y se ha puesto de moda en el mundo anglosajón, y ha atraído la atención de científicos políticos, filósofos del derecho y constitucionalistas. Por ejemplo, últimamente
Hay un libro compilado por Neil Walker, que es un constitucionalista, alguien que trabaja en derecho público sobre este tema. Hans Lindahl, que es un holandés nacido en Cali, en Colombia, y que se crió 25 años y trabaja en Holanda. Es hijo de holandeses que nació en Colombia y se crió en Colombia y ahora está de vuelta en Holanda. Es un científico político que ha escrito un libro sobre esta teoría del poder constituyente. Y hay filósofos del derecho que también últimamente se han empeñado en reflexionar acerca de esa figura que da de suyo. Hace poco leí en contraste con el pensamiento de Aragón, que sostiene que este es un concepto que es un pilar que no podemos mover porque se nos cae la casa constitucional. Leí un texto de Nino, de Carlos Santiago Nino, en el que respondía a Genaro Carrió en un debate sobre el concepto de poder constituyente, y Nino decía que el concepto de poder constituyente lo cito literalmente, es un trastorno conceptual que obnubila la mente de juristas y jueces. Es un trastorno conceptual que obnubila la mente de juristas y jueces. Entonces uno tiene ese contraste. Por una parte, algunas personas que piensan que esto es un concepto sólido que no se puede tocar, y alguien tan brillante como Nino que piensa que es un trastorno conceptual. Esto, ¿a qué lo quiero ligar? Martin Loughlin, que es un constitucionalista de la London School of Economics, y Neil Walker, en el libro del que estoy hablando, sostienen que todas las constituciones escritas comienzan con un acto fundacional, proceden de un acto fundacional. Ese acto fundacional, llamémoslo expedición de la Constitución. Y se preguntan quién es el autor de ese acto fundacional. Y una respuesta socorrida es que el autor es el poder constituyente, Pero esa respuesta, ¿qué implica? Pues esa respuesta implica pensar en que el autor de ese acto no son los miembros de la Asamblea Constituyente que suscribieron o de las Cortes Constituyentes que suscriben al final la Constitución, sino que detrás de eso hay algo más. Y esta teoría del poder constituyente, en las varias versiones que existen, quizás una que ha tenido mucho impacto en el mundo iberoamericano es la de Carl Schmitt, traducida al castellano, sostiene que es la expresión de la voluntad política de la sociedad que se constituye en el acto constituyente. Y eso para mí, pues en principio es muy difícil de comprender, porque en principio pues eso implica primero que existe algo así como un superagente, no el superagente 86, sino el superagente, es decir, un agent, es decir, alguien que actúa, pero que es más que una persona o un conjunto de personas, es un colectivo que parece tener una característica increíble, y es que tiene una voluntad propia, un colectivo que tiene una voluntad propia. Y eso pues pienso yo que es una idea metafísica un tanto implausible. En primer lugar porque pues yo no he visto ningún superagente, es decir, yo he visto personas y creo que las personas, no hay agentes que trasciendan a las personas. Y en segundo lugar, pues como no hay un superagente, no existe una supermente, es decir, una mente que sea capaz de tener algo así como un estado intencional o una voluntad mental. Lo que existen son grupos de personas, y los grupos de personas, binomios, tríos, cuartetos o grupos de personas que pueden compartir diferentes intenciones, tener planes, pero eso es algo muy distinto a adscribir a un superagente una voluntad política que la constituye. Eso es pura metafísica, eso es una metafísica además que crea una entelequia que no existe. En realidad eso no existe. Entonces, ese es un primer punto. Y luego hay otros puntos, y es que a esa entidad metafísica supuesta, que es el poder constituyente, le adicionan tres
características. Primero, la soberanía, y es decir, que ese es el poder supremo, es una entidad, una mente que tiene una voluntad propia que además es suprema. Luego es jurídica y políticamente ilimitada. Y en tercer lugar es fundacional, es decir, es la piedra angular, una piedra angular de la que luego deriva todo el ordenamiento jurídico, la validez de la Constitución, etc. Entonces, cuando yo pienso en eso, pues me parece que es un constructo muy poco fiable y muy difícil de entender para que sobre él repose toda la idea de la juridicidad. Muy bien. Entonces, eso es, por una parte, la primera preocupación que está detrás de este trabajo. Y en segundo, la segunda preocupación que está detrás de este trabajo es el uso que se le ha dado a esto. Y quisiera poner un ejemplo que es uno de los que están ahí en ese trabajo. Hugo Chávez se hace elegir como presidente de Venezuela. Y lo primero que hace Hugo Chávez es sacar un decreto en el que dice que él va a cambiar la Constitución. Práctica que es, dicho sea de paso, más o menos normal en América Latina. En América Latina, en México, por ejemplo, durante el gobierno del PRI, se sabía que cada presidente constitucionalizaba su programa, es decir, que allí la Constitución la hacía el presidente a su medida. Allí la idea de que el jugador tiene la posibilidad de cambiar las reglas del juego es una idea normal en la vida constitucional. De hecho, se hace de dos maneras, o mediante reformas o mediante el reemplazo constitucional. Y la idea de Chávez ha sido copiada, por ejemplo, Correa cambió la Constitución, Evo Morales cambió la Constitución, y en esos cambios constitucionales siempre se saca a la opinión pública el argumento del poder constituyente, y es un presidente que tiene un apoyo popular, logra que sus votantes se manifiesten, cambia la Constitución por vías extraconstitucionales o utilizando alguna argucia. Por ejemplo, Chávez utilizó un artículo de una ley que permitía consultas populares y entonces él convocó una consulta popular y lo que le preguntó a la gente no era si quería que, no sé, que el agua costara más o menos, una cosa muy puntual, que es para lo que esas consultas populares estaban hechas, sino si querían que la Constitución se cambiara. Entonces, la gente votó que sí, que querían un cambio de Constitución, y entonces él sacó el argumento del poder constituyente, le llamó a sus amigos de la Corte Suprema, que lo apoyaban muy bien, y la Corte Suprema dijo, a pesar de que la Constitución no se pueda cambiar de esta manera, como lo dijo el pueblo, que es el poder constituyente, esa mente con esta voluntad soberana e ilimitada, que se cambie la Constitución. Muy bien. En América Latina ha habido un movimiento en varios países que un buen amigo y colega de la Universidad del Estado de la Florida, David Landau, ha denominado constitucionalismo abusivo. ¿En qué consiste el constitucionalismo abusivo? En utilizar los instrumentos propios de la reforma constitucional para desfigurar los regímenes constitucionales y amoldarlos a la medida de los gobernantes. Por ejemplo, expresiones del constitucionalismo abusivo que se encuentran en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, Uribe lo intentó en Colombia, es uno, reformar la Constitución para cambiar los términos presidenciales, para poder perpetuarse en el poder, para disminuir los controles políticos y jurídicos, para disminuir los poderes de la oposición, para disminuir la autonomía judicial, etc. Y cortes como la Corte Constitucional Colombiana, con mayor o menor tino, esto puede ser criticable, yo de hecho también he manifestado mis críticas a esta doctrina, han intentado ponerle talanqueas a esa desfiguración de la Constitución mediante ciertos límites. Pues bien, una primera idea que ha sido propuesta por algunos doctrinantes es que
el poder de reemplazar la Constitución, el poder de sustituir la Constitución, también tendría que tener ciertos límites normativos. Y esos límites normativos podrían provenir, por ejemplo, uno, del respeto de los derechos humanos, por ejemplo, en América Latina, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana pone ciertos límites, y hay algunas voces en la doctrina y también algunas cortes que sostienen que no solamente las reformas constitucionales, sino incluso la sustitución de la Constitución, los reemplazos constitucionales tendrían que observar esos mínimos, por decirlo de alguna manera, de derechos humanos. Si esto es así, pues ya la práctica implicaría unos ciertos límites a la idea del poder de creación constitucional. Y en ese sentido, la idea del poder constituyente empezaría a convertirse en algo contraintuitivo. Y otras cosas es, otra idea que está en este trabajo es que, por ejemplo, si yo digo voy a sustituir este vaso por otro vaso, pues el elemento por el cual yo sustituya este vaso tiene que ser otro vaso. Yo no puedo decir voy a sustituir este vaso y de repente saco mi teléfono y lo pongo aquí y digo, oh, qué bonito este vaso, o les presento un nuevo vaso, esto es una servilleta. Pues la idea es que si yo reemplazo la Constitución, tengo que reemplazarla por una Constitución. Pero hay constituciones que en apariencia son constituciones, pero en realidad no son constituciones. Si uno lee la Constitución de Venezuela, más las normas que terminan teniendo rango constitucional porque implican la práctica de los poderes, la institucionalización de la práctica de los poderes, pues son normas que se parecen muy poquito a una constitución, son normas que garantizan un poder ilimitado al presidente, normas que permiten que el presidente sea reelegible sin ninguna restricción del tiempo. Oriú decía que la diferencia entre una dictadura y el presidencialismo latinoamericano es que en el presidencialismo latinoamericano se sabe cuál es la fecha de expiración del presidente de la República. En Venezuela ya no hay fecha de expiración, es decir, se puede quedar allí de por vida. Los mecanismos de nominación de los controles, de los aparatos de control se cambian. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador hay un consejo que se llama el Consejo de Política Social. Ese consejo es el que nomina a todo el mundo, a la Corte Constitucional, al Banco Central, a las autoridades de control y fiscalización de la rama ejecutiva. Pregunta, ¿quién nombra a los consejeros estos? A todos los nombra el presidente. Entonces, esto se hizo mediante la sustitución de la Constitución ecuatoriana. Si eso es así, pues es muy difícil decir que la Constitución ecuatoriana sea una constitución. Allí no existe el principio de división de poderes en la Constitución ecuatoriana, porque al final el presidente nombra a quienes nombran a todos los que controlan al presidente. Entonces, difícilmente esto puede considerarse como una constitución. Si eso es así, pues en contra del poder constituyente puede decirse que por lo menos tiene que haber un límite al poder de creación constitucional o al poder de sustitución constitucional, que es que aquello con lo que se reemplace la Constitución sea una Constitución. Entonces, lo que intento desarrollar en este trabajo es unas primeras ideas de cómo puede concebirse la idea de un poder de creación constitucional que sea ajeno a esa construcción del poder constituyente, es decir, que parta de la base, primero, de que lo único que existe son individuos, no una supermente o un superagente. Y en segundo lugar, de que ese poder no es ilimitado normativamente ni conceptualmente, que tiene ciertas limitaciones, que es simplemente una competencia, y como todas las competencias son limitadas, es una competencia jurídica, no es otra cosa más, una competencia jurídica es limitada. Pero claro, la parte más complicada que aún está por desarrollar, ahí en las últimas 3 páginas solamente hay un par de ideas de desarrollo futuro, es cuáles son los detalles, de esta historia, de este concepto que pienso yo puede reemplazar a la idea de poder constituyente. Pienso que algunas ideas provenientes de las teorías de la intencionalidad colectiva y de la ontología social pueden servir para desarrollar eso, pero pues eso es
trabajo que tengo que hacer en los próximos meses. Eso es lo que quisiera Muchas gracias, Carlos. Si me permitís, yo creo que Carlos ha puesto sobre la mesa 3 o 4 ideas interesantes, ¿no? Yo creo que aunque los constitucionalistas no lo creamos, en realidad el artefacto constitucional siempre se ha construido sobre un cúmulo de ficciones. Al final, el constitucionalismo y el sistema constitucional no es más que una suma de ficciones, llámese representación, llámese poder constituyente, que nos permiten sostener efectivamente el andamiaje de nuestro edificio constitucional, ¿no? Y una de ellas ha sido siempre el poder constituyente. Lo que pasa es que yo creo que el poder constituyente ha formado parte de la teología constitucional y los constitucionalistas positivistas o positivos nos hemos alejado siempre de la teología, ¿no? Y siempre hemos empezado nuestro trabajo donde acababa el poder constituyente, ¿no? Recordaremos a nuestro maestro Ignacio Dotto, ¿verdad?, cuando precisamente hablaba en su sistema de fuentes sobre el poder constituyente y cómo zanjaba un poco ese debate diciendo, mire, el poder constituyente, perdonar por la brevedad, ¿no?, de la exposición de la idea, que la de Ignacio era muchísimo más compleja, pero que se podía sintetizar brevemente con esto ya no es un asunto del derecho constitucional positivo, no lo del poder constituyente, ¿no? Y yo creo que, Carlos, nos llevas al terreno de una teoría realista del poder constituyente, ¿no? Y de que el poder constituyente tiene un elemento ontológico real, ¿no? Y que algún tipo de influencia tiene que tener luego en el momento, digamos, dogmático constitucional, ¿no? Si os parece, seguimos contigo. Encantado, claro que sí. Gracias, Toño, por estar aquí. No, gracias a ti, Ignacio, por la invitación, que agradezco enormemente porque además tiene una carga emotiva muy fuerte y muy interesante para mí. Este acto, uno, por ser aquí en mi casa, en mi Universidad de Oviedo, dos, por ser en compañía de estos colegas, amigos, y además de eso, incluso antiguos alumnos, como es tu mismo caso, Ignacio. No destacados, ni brillantes. Estábamos allí. A la larga, sí. Estábamos allí. Y en tercer lugar, pero muy principal, pues por estar con Carlos Bernal, de quien ante todos los presentes, que son también amigos de Carlos y que lo admiran, ante todos ellos yo puedo presumir de algo, que es que yo lo vi primero, porque Carlos y yo nos conocimos en León, debe de hacer como 20 o 21, 20 años, cuando era él un estudiante próximo a graduarse en su Universidad del Externado, pero que no había culminado todavía su carrera o su grado. Y siento ese, aunque ningún mérito tengo, siento ese placer de uno que primero avistó o descubrió un gran valor que habría de fructificar, y es como una bonita jugada del destino, en el mejor sentido de la expresión, el que al cabo de 20 años casi justo nos encontremos aquí en esta Universidad de Oviedo y charlando, y siendo Carlos aquello que yo, el primero de los españoles, diría, intuí que llegaría a ser. Bueno, y dicho esto, entro un poquito en este tiempo del que no debo abusar, en el análisis de la exposición y sobre todo del texto de Carlos, haciendo el papel que creo que los amigos de mí esperan, que es el de viejo cascarrabias o tipo de mosca poco amable, cuya denominación concreta no voy a decir porque están grabando esto. Y queda grabado, y queda grabado. Entonces, haré, como el propio Carlos nos pide, alguna consideración crítica en algún caso, alguna pequeña objeción, siempre, por supuesto, no solo del respeto, sino de la admiración a la obra de Carlos en general y al valor que este trabajo tiene en particular. No es por caer en la vieja costumbre de los viejos profesores de empezar hablando de uno o de tomar pretexto en cualquier cosa que otro haga para hablar de uno, pero para justificar un poco mi planteamiento también, tengo que decir modestamente sobre mí mismo que soy un filósofo del derecho, que por cierto soy aquí digamos, el elemento de ajenidad entre tantos eximios constitucionalistas y politólogos. Como filósofo del derecho, cada vez voy más de vuelta desde la
de la filosofía y cada vez me gusta más el derecho, incluido el derecho constitucional. Y esta trayectoria me lleva con cierta frecuencia a pensar que hay que ver cuántas disquisiciones conceptuales profundamente inútiles, bueno, o un poquito inútiles, hacemos los filósofos teóricos del derecho. Es decir, cuántas partes de la vida, en algunos casos la vida entera, dedicamos a ver cuál es la noción exacta de cosas que básicamente no existen, ¿no? Y con lo que no solo que estéril el dinero que el Estado nos paga, sino qué destino tan triste andar persiguiendo esencias que nos rehuyen porque no tienen existencia. Entonces, claro, hay algo aquí, con esto no estoy criticando el trabajo de Carlos, pero late siempre en el ambiente en estos casos que nos esmeramos en dar solución a problemas como el de hasta cuándo una constitución es la misma y cuándo ha empezado a ser otra, ¿no? ¿Y eso cuánta importancia tendrá? Bueno, tiene importancia, no sé, al hacer una tesis de grado y ver si pones bien el año de la Constitución que mencionas, pero no sé yo si tiene tanta relevancia. Y más, y entro ya un poco en materia, si tenemos en cuenta que hay conceptos ya con solera, bien trabados, de antiguos forjados, como el concepto de reforma constitucional. Y uno que sigue siendo un poco kelseniano, y lo digo aquí hoy excepcionalmente con tranquilidad, en un ambiente de los constitucionalistas obetenses que tienen esa raigambre kelseniana también, me parece, a través de Ignacio de Oto y otros maestros así. Pues digo que uno que tiene esa formación también kelseniana piensa, bueno, a ver, las constituciones modernas prevén mecanismos de reforma, tienen una serie de cláusulas sobre su propia reforma, una serie de normas constitucionales sobre la reforma que o se cumplen o se incumplen. Cuando se cumple, la Constitución ha sido reformada según sus propias revisiones. ¿Cuánto nos importará si le ponemos un nombre nuevo, le añadimos un apellido o sigue siendo la de antes reformada? Bueno, pero adoptaríamos normalmente que sigue siendo la misma. Y cuando se incumplen esas cláusulas constitucionales, pues ha habido un golpe de algo, ¿no? Ha habido una revolución, ha habido un cambio que, porque no respeta lo que sobre el cambio de la Constitución establecía la Constitución misma, pues nos introduce una Constitución ahí sí distinta, siendo seguramente de matiz la diferencia entre que haya habido realmente un golpe de Estado o un proceso revolucionario que abruptamente acaba con la Constitución anterior y dice no queremos saber nada con ella, siendo de matiz, digo, la diferencia entre ese caso o el caso en el cual fingimos que hay alguna continuidad metafísica. Carlos explica muy bien en su trabajo cómo, en su escrito, cómo se ha vuelto fundamental el papel de ciertas Cortes Supremas y de ciertas Cortes Constitucionales que hacen de celestinas, que en el sentido de que son las que se encargan de presentar una cierta continuidad entre la Constitución anterior y la Constitución siguiente que vulnera la anterior. Porque no respeta sus cláusulas de reforma. Y entonces ahí hacen ese papel que también retrata Carlos en su paper, que es el de remitirse a esa entelequia que ha quedado suficientemente denostada por el propio Carlos, a esa entelequia que es el poder constituyente. A ver, como la Constitución de antes, que ya dejamos de respetar, y la nueva, son hijas del mismo padre, que es el poder constituyente, pues una conexión tienen una conexión genética o algo por el estilo. Bueno, ahí empezamos ya a movernos en ese reino de las ficciones, me parece, al que aludía Ignacio. Creo además, y este sería un segundo argumento rápidamente, que cuando con toda la erudición y toda la buena intención y la buena fe que autores como Carlos manifiestan al escribir trabajos como este sobre la sustitución constitucional, quizá involuntariamente le están haciendo el juego a ciertas cortes constitucionales que no siempre hacen el papel que de ellas el constitucionalista genuino esperaría. ¿Qué quiero decir? Pues que, como muy bien aquí se muestra, esa idea de sustitución constitucional aparece en una de las primeras ocasiones, parece,
y así lo tenía entendido también. En el caso de aquella sentencia 551-2003 de la Corte Constitucional Colombiana, y por obra de la ponencia de nuestro común amigo Eduardo Montealegre, precisamente, y sigue en la 1200 del 2003. Y luego parece que tiene su reflejo, por ejemplo, también en el constitucionalismo de la India, de lo cual yo no tenía noticia. Bueno, el asunto es que habría que preguntarse, uno, ¿para qué se inventan esta idea las Cortes Constitucionales o ciertas Cortes Constitucionales? Dos, si debemos hacerles mucho caso, o más bien criticarlas o incluso ignorarlas. Y tres, ¿qué peligro tiene ese tipo de razonamientos que Cortes Constitucionales como la colombiana realizan a propósito de la idea de sustitución constitucional? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos podemos encontrar con que, digamos, un cambio en la Constitución que hay puede realizarse con respecto a las cláusulas de reforma constitucional o sin ella. En el primer caso, bueno, pues respetando los procedimientos, respetando las cláusulas de intangibilidad, si las hay, respetando los procedimientos agravados para la reforma de ciertas pautas, de ciertas normas de la Constitución, si las hay, etc. Uno puede hacer una reforma propiamente dicha de la Constitución, según lo que la propia Constitución reformada prevé, o uno puede saltarse eso y buscar, como decía antes, conexiones o continuidades, diciendo que hay una sustitución, pero que no es una revolución, etc. Bueno, y ahí es donde aparecen esas cortes que tienen dos problemas, y al solucionarlos ganan poder las propias cortes y además consiguen conectar ellas mismas, esos magistrados o esa cierta élite judicial consigue conectar con la Constitución anterior y la siguiente, y entonces hay uno que sigue ahí siempre de jefe, que es la Corte Constitucional, haciendo ese papel que he llamado de Celestina. Me explico mejor rápidamente. Reforma constitucional no constitucional, digamos. Cambio de la Constitución con vulneración de las cláusulas de reforma de la Constitución anterior. Claro, si las Cortes Constitucionales empiezan a decir, bueno, dejemos de lado otra vez eso que tanto nos molesta a los positivistas, los estériles formalismos, dejémonos de formas y procedimentalismos y veamos si en realidad lo que hay es una auténtica sustitución o no hay una auténtica sustitución de aspectos esenciales de la Constitución, porque si aunque la reforma sea plenamente constitucional, resulta que estamos sustituyendo elementos básicos de la Constitución, es una reforma inviable, porque no es verdadera reforma sino sustitución, pero es una reforma o sustitución, llámalo usted como quiera, que está permitida por la Constitución misma, porque conforme a sus normas, no es esta reforma si es posible. Ahí creo que están ubicadas las Cortes Constitucionales, pero el riesgo, ¿dónde lo veo? El riesgo lo veo en cuando traten de juzgar reformas constitucionales no posibles con arreglo a la Constitución. Es decir, supongamos que hay una cláusula de intangibilidad de ciertas normas y entonces una Corte Constitucional tendría que decir, no, mira, eso no se puede reformar con arreglo a la Constitución. O, si no es intangibilidad plena, es agravadísimo el procedimiento. Pero estamos, yo creo, a muy pocos pasos de que haya alguna Corte Constitucional de algún país, quizá latinoamericano, que diga, si no lo ha dicho ya, y en mi ignorancia lo desconozco, que diga lo siguiente: a ver, esta reforma constitucional, que según la Constitución no se puede hacer, sí se puede hacer, porque como no es de sustitución, y como no toca aspectos esenciales de la Constitución, y como al fin y al cabo yo, Tribunal Constitucional, soy el que dice que es esencial y que es lo secundario, pues resulta que sí se puede hacer. Con lo cual, conceptos como este, temo, y eso desde luego no es culpa tuya, Carlos, creo que pueden dar lugar a que la Corte Constitucional se erija en árbitro, por encima incluso de su condición de árbitro, pero garante de la Constitución, de manera que acabe autorizando, jugando con conceptos como este, acabe autorizando reformas constitucionales e inconstitucionales, o acabe impidiendo reformas constitucionales constitucionales. Ahí vería el peligro. Claro, siguiente cuestión, y voy terminando, en lo que yo modestamente, si estoy muy de acuerdo contigo, es en esa crítica desmitificadora al poder constituyente. Será una ficción necesaria, quizá, como tantas otras, pero no podemos perder de vista que es ficción. Quizá debemos ser críticos a lo mejor con la intención de algunas críticas, no la tuya o la nuestra aquí, al poder constituyente, que pueden ser malintencionadas, o a lo mejor que pretenden sustituir esa ficción por una ficción aún más temible.
pero no debemos perder de vista, y tú lo resaltas muy bien, que sí, que es una ficción incluso caritativa. Es como tenía apuntada una cierta idea con afán didáctico, quizá para nuestros espectadores no tan versados, como lo siguiente: es como si estamos ante la ouija y se mueve, entonces a alguien hay que imputarle el movimiento de la ouija, ¿no? A oscuras en la mesa y dice: oiga, mire, se movió la ouija, se movió el vasito, y entonces cada uno piensa en un antepasado suyo, ¿no? Pues sí, es el abuelo que habla conmigo. Un poco los teóricos del derecho, los constitucionalistas, andamos siempre buscando a quién imputar las mutaciones constitucionales, y entonces es mano de santo. Cuanto más metafísico sea ese ente, menos guerra te da, porque menos te replica. Y entonces tú dices: no, ha sido el poder constituyente. Claro, efectivamente, como Carlos muy bien ha retratado, cuando conceptos así están en tradiciones constitucionales sólidas y en manos de constitucionalistas serios, no pasa nada, pero cuando caen en caso de Chávez y de los constitucionalistas que Chávez amamanta, pues ellos, que son esencialmente ordeñadores de la metafísica con propósitos de incrementar su poder, pues hacen esos desastres que conocemos. O sea que ahí muy de acuerdo, pero ahora llega el momento, Carlos, en que yo te haría una crítica, pues lanzando un poco contra tu propio, contra la parte final de tu texto, ese planteamiento antimetafísico que en la parte intermedia tú nos muestras, porque claro, ahí llegamos al inevitable choque entre los positivistas, constitucionalistas, como los amigos aquí presentes, o filósofos del derecho como yo, entre los positivistas y entre los no positivistas, antipositivistas, etc. Es muy fuerte, quiero decir, está con fuerza presente en tu paper una idea de origen alexiano, me parece, estás al fin y al cabo honrando a tu maestro Alexi, esa idea de que una constitución donde no se respeten los derechos humanos, los principios del Estado de Derecho y la separación de poderes, son las tres ideas que tú a este respecto das, no es una verdadera constitución. Entonces ahí reproducimos esa idea según la cual ya sabemos que si lo llevamos a la discusión general de teoría del derecho entre positivistas y antipositivistas, sabemos que el derecho de medio mundo no es verdadero derecho, porque derecho propiamente justo, al menos para nosotros, solo es el nuestro, y a veces con reservas. Entonces no tiene sentido que expliquemos el derecho romano en nuestras clases, porque el derecho romano empezamos porque no era derecho, porque no se satisfacían ciertas condiciones. No tiene sentido que hablemos del derecho del franquismo, porque era injusto, clarísimamente, vulneraba todas estas cuestiones y otras pautas de justicia y por tanto no podemos decir el derecho civil del franquismo discriminaba a la mujer, sino había unas normas no jurídicas del franquismo que discriminaban a la mujer, etc. Esto llevado al constitucionalismo nos hace pensar que la Constitución cubana de 1976 en realidad no es una constitución. Yo entiendo la potencia crítica, la intención crítica de tu planteamiento, que tú lo has proyectado respecto de la Constitución de Venezuela, pero creo que tiene un riesgo, porque me parece que una de las consecuencias del predominio actual en muchos países, de ese, ¿cómo lo llamamos?, ese antipositivismo, ese principialismo alexiano, o eso, que quizá es igual o distinto, ese neoconstitucionalismo, es que está haciendo imposible en algunos países la crítica al derecho. Es decir, ya no hay pensamiento crítico del derecho en muchos países. Antes era una crítica marxista, una crítica Foucaultiana, etc. Ahora la diferencia es, donde hay verdadero derecho, que es aquí, en nuestros países España, Colombia, Ecuador, Venezuela, y donde no hay verdadero derecho. Entonces, aquí, ¿por qué hay verdadero derecho? Porque satisfacemos plenamente los sacrosantos principios de justicia y queremos proteger los derechos humanos. O hay una pretensión de corrección, esa pretensión alexiana pretensión de corrección. Entonces, ¿cómo vamos a criticarlo de aquí? Si lo de aquí es verdadero derecho, ¿cómo vamos a criticar el derecho de aquí? Si lo de aquí, o la Constitución de aquí, si lo de aquí son derecho y Constitución, porque cumplen con esos mínimos éticos. Entonces, ni marxistas, insisto, ni Foucaultianos, ni posmodernos, ni derridianos, ni nada. Esto lo consagramos al tiempo que utilizamos ese otro espantajo. Y por cierto, dicho incidentalmente, y acabé, estando yo de acuerdo contigo en cuán grande es la metafísica en el concepto de poder constituyente, cuán grande es la metafísica en la idea alexiana de pretensión de corrección, que tú traes también, que tú parafraseas y adaptas.
y adaptar, porque si en verdad no hay un agente, si en verdad no hay ese agente, ¿no?, individual o colectivo que quiera la Constitución y que la haga, no sabemos cómo, que sea poder constituyente, por debajo de las normas no hay nadie que pretenda nada. Y que decir que la norma es norma porque ella misma pretende algo es un ejercicio de metafísica también similar o incluso superior al otro. En resumen, y con esto ya sí terminé, que creo que tu trabajo tiene, y lo digo con plena convicción, un enorme valor, que apunta ideas sumamente interesantes, que tiene una dimensión crítica potentísima, pero que quizá, desde mi punto de vista, adolecería de la buena fe de hacer incluso demasiadas concesiones a esas cortes que inventan conceptos como el de sustitución constitucional y que termina en un constitucionalismo positivista que alguno nos sigue recordando inevitablemente, y aunque decirlo así sea injusto, al viejo ius naturalismo, aunque las cosas sean diferentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como veis, esto está que arde, ¿no? Es decir, que yo comparto en buena medida muchas de las cosas que tú has dicho y apunto dos ideas también de cara al debate posterior, ¿no? Y a continuación le cedo la palabra a Óscar. Hombre, yo creo que los tribunales constitucionales están para garantizar la supremacía de la Constitución vigente, no su continuidad, ¿no? Yo creo que la continuidad en el tiempo de las constituciones es una cuestión que descansa sobre el propio procedimiento de reforma y que no es cosa. Yo creo que un Tribunal Constitucional sensato debería decir, si se pone sobre su mesa, ¿no?, la necesidad de enjuiciar un proceso de reforma, es que más allá de poder pronunciarme sobre el procedimiento, esto ya no es asunto mío. Yo no tengo competencia sobre la estabilidad temporal del texto constitucional, ¿no? Yo garantizo su supremacía sobre los poderes constituidos, pero a partir de ahí lo demás ya a mí se me escapa, ¿no? Y otra cuestión también que está muy ligada con la propia legitimación democrática del sistema, ¿no?, y del mecanismo, ¿no? Y luego yo creo que también hay otro elemento que quiero que si os parece, también que puede ser objeto de debate entre nosotros, ¿no? Hay mucho de lo que apuntaba ahora Juan Antonio García Amado, ¿no? Hay mucho eco del movimiento constitucionalista del siglo XIX, en mucho de este debate en Europa, ¿no? Si no hay aquí un elemento histórico, no digo que se nos escape, ni tampoco marcando diferencias jerárquicas, no se trata de que Europa vayamos más, estemos en otro estadio más avanzado de la historia, sino que a veces tengo la impresión de que, por ejemplo, en Latinoamérica están viviendo el proceso constitucional como movimiento político, ¿no?, del constitucionalismo que se vivió en Europa después de la Revolución Francesa, porque mucho de la reivindicación del contenido material, ¿no?, y metafísico de una constitución para que sea una verdadera constitución está en el debate de los revolucionarios franceses y está en el debate del constitucionalismo del 12, por ejemplo, ¿no?, y que, bueno, y luego ha derivado en lo que ha derivado. Sin más, Óscar. Gracias. Bien, pues yo en primer lugar también quiero agradecer la invitación de Nacho a participar de esta sesión con amigos y colegas y con Carlos. Debo confesar, quizá no sea necesario, que me siento aquí un poco intruso porque no soy jurista, mi lenguaje no es el jurídico, mis argumentos no son los que corresponden a las disciplinas jurídicas, pero, en fin, soy un intruso invitado, he aceptado la invitación y con mucho gusto comparto esta reunión con todos. Bien, he leído el documento de Carlos y me ha suscitado infinidad de reflexiones porque parto de un desconocimiento amplio
de todas las teorías y enfoques implicados en esta discusión. Y entonces no he dejado de hacerme preguntas y de cuestionarme supuestos presentes aquí o en otros textos, y también en mi disciplina, la que mejor conozco, que es la ciencia política. He tenido la sensación de que la discusión sobre el poder constituyente es una discusión que se puede remontar casi hasta el infinito, hasta un lugar donde lo vamos perdiendo de vista sin alcanzar ninguna seguridad al respecto. Y he visto también que es frecuente el desplazamiento desde el espacio jurídico al espacio político y viceversa, cuando hablamos de poder constituyente y de otros conceptos también que han sido aquí citados. Entonces, he optado por ceñir mi exposición a dos cuestiones muy concretas. Una tiene que ver con el concepto de poder de sustitución y otra tiene que ver con el poder constituyente. Efectivamente, pienso que hay que invocar aquí el concepto de constitución. Es decir, es preciso aclarar y determinar qué es una constitución, porque esto tiene, me parece a mí, consecuencias de largo alcance sobre esta discusión. Partamos del supuesto de que una constitución hoy lo es únicamente si es democrática. Si solo cabe pensar que un texto, un artefacto de esta naturaleza debe tener la consideración de constitución porque establece, crea y prevé el funcionamiento y los mecanismos de acción de un sistema democrático, entonces, a mi modo de ver, la diferencia, la distinción entre reforma constitucional y sustitución de la Constitución se devalúa, porque la democracia, nosotros los politólogos tenemos también muchas dificultades con algunos conceptos, y uno de ellos es precisamente el de democracia. No hemos conseguido ponernos de acuerdo, como en tantas otras cosas, en lo que significa democracia o democrático, y esto nos dificulta la tarea primordial de identificar los sistemas políticos democráticos y diferenciarlos de los que no lo son. Pero si haciendo un esfuerzo consiguiéramos establecer un significado mínimo, básico, de democracia, y la Constitución solo pudiera ser democrática, entonces cualquier tipo de cambio constitucional que estemos considerando se producirá dentro de la continuidad del sistema democrático. Y, por tanto, no alcanzo a ver en qué punto la reforma constitucional deja de ser tal cosa para convertirse en sustitución constitucional. Porque la sustitución consiste, como tú bien explicas, en
donde había una constitución, poner otra. Pero esas dos constituciones, tanto la primera como la segunda, la que sustituye como la sustituida, han de ser, porque así lo exige el concepto, democráticas. Y eso establece un patrón mínimo de características que no permiten, entiendo yo, cambios revolucionarios o cambios radicales, para utilizar una expresión común, en ese sistema político. Me ha llamado la atención que en el texto, al presentar los casos empíricos que pueden ser considerados sustitución constitucional, se cite a España. Porque ¿cuál es la sustitución constitucional que se ha producido en España? Me he preguntado. Entiendo que no nos referimos a las reformas parciales, mínimas si se quiere, aunque esto depende de la consideración que cada uno tenga, de la Constitución de 1978, sino que nos estamos refiriendo o bien al cambio constitucional del 78, porque supongo que no nos estamos refiriendo al cambio que supone la Constitución del 78 respecto a cualquiera de las constituciones históricas. Y por esto es importante el significado que se asigna al concepto de Constitución, porque antes del año 78 en España había una Constitución o no. Esta fue una cuestión en su momento discutida y yo había llegado a la conclusión de que estaba el asunto resuelto, es decir, que aquello no era una Constitución, entre otras razones elementales, porque el régimen no era democrático. Entonces, quiero decir con esto que bien el constitucionalismo tiene una historia, hubo constituciones liberales. Hoy quizá hay una exigencia compartida para que las constituciones tengan un carácter no solo liberal, sino además democrático. Una vez que alcanzamos ese estatus, ese grado, entiendo que se produce una continuidad que de algún modo excluye la posibilidad de una sustitución de una Constitución por otra radicalmente distinta. No puede serlo, en tanto que en lo fundamental de la Constitución, que es su carácter democrático, ha de haber continuidad, porque si una Constitución se desnaturalizara, se pervirtiera hasta cierto extremo, dejaría de ser Constitución. Nos estaríamos situando fuera del concepto de democracia y, por tanto, también del concepto de Constitución. Y el problema es empírico, porque hoy en el mundo está emergiendo un número creciente de sistemas políticos con los que los politólogos tenemos muchas dificultades para clasificarlos en la categoría democracia o en la categoría dictadura, y en particular en Latinoamérica. Algunos de estos sistemas políticos, para algunos de ellos, se han inventado conceptos nuevos: autoritarismo competitivo, anocracia, es decir, híbridos de dictaduras y democracias. Si la Constitución es democrática, esta afirmación la he leído expresada de esta forma tajante como yo estoy haciendo ahora en textos de constitucionalistas muy reputados. Si la Constitución es democrática, si partimos de ese supuesto, entonces entiendo que podremos hacer y haremos reformas de la Constitución, pero esas reformas
estarán siempre dentro de la continuidad democrática del sistema político que implica el contenido de la Constitución, y no solo el contenido, incluso el procedimiento. Por eso también me ha chocado un tanto esta afirmación: mientras la reforma busca preservar la identidad y la continuidad de la Constitución existente, la sustitución es antagónica a ella. En este sentido, es anticonstitucional. Si es anticonstitucional en sentido genérico, entonces estamos ya fuera de la Constitución, estamos fuera de la democracia. Entiendo que un cambio constitucional, para que tenga un resultado constitucional, debe evitar ser antagónico de la Constitución, porque hay un núcleo básico y esencial que ambas constituciones, la inicial y la que la sustituye, según los términos que tú utilizas, deben compartir, que son las características definitorias de la democracia en el lenguaje que yo utilizo, la Constitución en el lenguaje que utilizáis sobre todo los juristas. Y ya voy a ser mucho más breve con la segunda cuestión, que es la del poder constituyente. Efectivamente, me he preguntado si es una ficción este concepto. El asunto es si podemos concebir la Constitución, como tú decías, sin presuponer la existencia de un poder constituyente. Efectivamente, la Constitución es palpable, es legible, es interpretable, es material, es un hecho. Pero así es, alguien tiene que ser el autor de la Constitución. Alguien ha tenido que decidir que se escriba la Constitución. A ese alguien a quien llamamos poder constituyente. He visto que entre los constitucionalistas hay una discrepancia en torno a si el poder constituyente, una vez que ha creado la Constitución, se mantiene como si fuera un poder guardián y siempre presto a intervenir, o que incluso puede intervenir y actuar de forma inopinada, de forma inesperada, o si el poder constituyente, una vez que concluye su creación, desaparece. No quiero entrar en esta discusión, no tengo seguridad para entrar en ella. La impresión que yo he tenido es que lo que ocurre con el concepto de poder constituyente es que es un concepto muy escurridizo y la pretensión está de algún modo en domarlo. Y por esto algunos constitucionalistas sostienen que el poder constituyente es también un poder sometido a límites. Aunque esto pueda parecer contradictorio con uno de los postulados clásicos del poder constituyente, que es decir, que es un poder ilimitado. Si aceptáramos la existencia, la continuidad del poder constituyente más allá del establecimiento de la Constitución, entonces tendríamos que decir que el poder constituyente, aceptando su existencia, tiende a estar sometido a algún tipo de límite o control, aunque estos límites sean
frágiles, sean débiles, aunque el límite pueda estar constituido por simplemente una cultura política, una tradición constitucional, etc. La pregunta que yo me planteo a partir de esta reflexión, diría que casi imposible, al menos para mí, de momento, sobre el poder constituyente, es cómo podemos, si es que aceptamos su existencia, si no lo negamos, cómo podemos identificarlo. Es decir, ¿cuándo podemos decir que el poder constituyente está actuando? Y los hechos, los casos que me han llevado hasta esta pregunta son, uno, la situación política de España. Es decir, en el caso concreto de Podemos, de la fuerza política que lidera Pablo Iglesias, en un principio se hablaba de iniciar un proceso constituyente, previa deslegitimación, para decirlo rápido, de la Constitución vigente, pero esta semana, en el intercambio que Pablo Iglesias ha tenido con Íñigo Errejón, he visto que ha utilizado otros dos términos. Uno, el de espíritu constitucional, se refería al espíritu constitucional que compartían ambos, y en una intervención en el Congreso, sin embargo, a fines de semana, se ha referido ya a la reforma constitucional. No a abrir un proceso constituyente, sino a hacer una reforma constitucional y ver qué posibilidades de acuerdo existían entre las diferentes fuerzas políticas. El segundo caso es el de Cataluña. ¿Qué haría falta en Cataluña para que se reconociera la existencia de un poder constituyente? O si no de un poder constituyente, de un espíritu, de un grupo, de un proceso constituyente. Y el tercer caso es al que tú también te has referido antes, el caso de Cuba, pero no de Cuba en 1976, sino de Cuba en 1960, cuando Fidel Castro entra en La Habana y le preguntan, poco después, y le preguntan si él es marxista o comunista, Fidel Castro responde que no, que su ideología es la ideología de la democracia representativa. Él había anunciado que en un plazo de unos meses convocaría elecciones generales. Se supone, si esta era su idea, que tenía la intención también de formar una asamblea constituyente que redactara una constitución. En ese momento, el movimiento popular que encabeza Fidel Castro es un poder constituyente que está actuando o que está formándose, que está conformándose, y no lo es finalmente. ¿Por qué? Porque el resultado no es una constitución y, por tanto, el texto que culmina el ordenamiento jurídico cubano no prevé, no establece una democracia. O sea, el poder constituyente existe antes de la Constitución, o solo cabe reconocerlo según cuál sea el resultado de la crisis política que da lugar al texto.
esto es lo que me he planteado particularmente en relación con Cataluña, en cuyo caso entiendo que no podríamos hablar de sustitución constitucional, puesto que se trataría de la creación de un nuevo Estado con su constitución propia y completamente diferente, distinta a la Constitución española. En fin, no sé si me he alargado en exceso. Óscar, todas las ficciones en derecho constitucional han nacido para limitar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, una cuestión interesante que también se ha debatido en el mundo constitucional, si el poder constituyente, pese a que la definición teórica es que es ilimitado, si no efectivamente está sometido a límites. Paco. Pues, yo me sumo también al agradecimiento de la invitación por estar aquí en este coloquio y no voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho aquí, y además es tarde, pero yo creo que fundamentalmente hay una tesis del poder de sustitución que combate o que criticas, Carlos, por otro concepto de poder de sustitución de la Constitución, ¿no? Y personalmente no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Primero por el concepto de sustitución misma. Yo creo que a veces utilizamos palabras distintas para referirnos a cosas que ya existen. Entonces, quizá habría que ir a lo que ya existe. Y en este caso, pues es o ruptura o reforma, algo que se debatió mucho cuando fue la transición política, o ruptura o reforma. Y aquí también estamos, no sé, el propio concepto de sustitución deja al margen pues, otros supuestos, algunos han mencionado aquí, es decir, si es que se habla de sustitución, se está sustituyendo una constitución por otra. ¿Qué ocurre cuando no hay constitución? Se pasa de una dictadura a una democracia. ¿Hay quien actúa? ¿El poder constituyente? ¿Un poder de sustitución? Bueno, ahí queda en el aire. Pero sobre todo porque todo esto está montado sobre una idea de constitución material. La Constitución solo es Constitución si, como ya se decía en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues tiene declaración de derechos y separación de poderes. Entonces se coge una idea muy vieja a la que se le añade además pues, y que sea una democracia deliberativa, ¿no? Pero en el fondo es eso. Claro, lo que hay que poner en cuestión si la Constitución, el concepto de Constitución, solo es Constitución la Constitución material. Pero aún coincidiendo, aceptando eso, que no lo acepto, pero aún aceptando eso, ¿cuándo deja de haber Constitución? Es decir, cuando tú decías, si yo tengo aquí un vaso, lo sustituyo por otro vaso, no por un teléfono. Pero ¿cuándo el vaso deja de ser vaso? El vaso deja de ser vaso porque se sustituye la Constitución y se cambia para que los mandatos sean ilimitados, en vez de 2 mandatos. Vamos añadiendo cambios, pero ¿cuándo se pierde esa identidad? Y eso es muy borroso, ese concepto, ¿no? ¿Cuándo se llega a esa situación? Porque unos dirán que Estados Unidos ha dejado de ser democracia porque tiene Guantánamo, o se puede aceptar que haya Guantánamo y aún así pues hablamos de democracia, porque es Estados Unidos, pero si está en otro país diríamos que eso es inaceptable y que no se podría calificar como democrático. Pero insisto que habría que desligar el concepto de Constitución del concepto de Constitución democrática y no identificar solo como Constitución la Constitución democrática. Pero aún así estaríamos con ese problema de cuándo se rebaja. Óscar, listo para defenderse. Y después hay otro problema que es que aquí el cambio es por el cambio sustancial, es decir, la sustitución se identifica con un cambio sustancial, al margen de si se cumple el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, si, según esta teoría, no cabe una reforma total de la Constitución. Nuestra Constitución tiene en el artículo 168 un procedimiento para la reforma total. Por tanto, en la medida que nuestra Constitución tiene esa posibilidad, nuestra Constitución
no es democrática, por tanto no es Constitución, porque tiene un artículo que permite que por procedimientos del 168, de procedimientos democráticos, se acabe con la democracia y se instaure otro sistema. Por tanto, cabría decir que una Constitución que permite la reforma total de la Constitución es una Constitución democrática. Aunque se ponga en funcionamiento el artículo 168 de la Constitución, cumpliendo todo el procedimiento agravado que tiene, si hace ese cambio sustancial, no estamos ante una actuación del poder de reforma de la Constitución, sino que está actuando un poder de sustitución. Entonces, yo creo que ese tertium genum, que es el poder de sustitución, flaquea en muchos puntos. Y la tesis que tú criticas del poder de sustitución, es decir, no, es que los que reclaman ese poder de sustitución, Chávez, etcétera, lo que están diciendo es que es una especie de poder constituyente, una especie de poder ilimitado, una especie de soberanía, y tú eso lo criticas. Pero a mí me parece que eso es coherente. No es que sea una especie, no, es que eso es poder constituyente. No le llamemos poder de sustitución, llamémosle poder constituyente. Cuando uno reforma la Constitución fuera de los cauces legales, eso es que está actuando en nombre de un poder constituyente. Y punto. Y si se sigue la reforma constitucional, aunque sea para introducir cambios que uno podría considerar que no son democráticos, si se cumple todo el procedimiento de reforma constitucional, estamos ante una reforma constitucional. Por tanto, la característica tiene que estar en si se sigue el procedimiento establecido o no, no en si se cumplen unos determinados resultados o un determinado procedimiento, a mi juicio. Después, cuando se habla del poder constituyente, que se dice ideal, parecía que ya estábamos hablando de algo sobrenatural, ¿no? Bueno, es un poder fáctico el poder constituyente, pero su origen es claro, que está vinculado a quien se le imputa el poder ilimitado, es decir, la soberanía. Y en Bodino se dice que la soberanía es un poder absoluto, ilimitado, originario, perpetuo, etcétera, etcétera. Y el problema en el constitucionalismo es cómo conseguir que un poder ilimitado sea limitado, que es lo que tú pretendes. O sea, un poder de reforma, pero embridarlo, someterlo a unos condicionamientos. Y tú pones ahí los del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, etcétera. Pues bien, la teoría del poder constituyente en el constitucionalismo lo que hace es justamente conseguir esa limitación. La teoría del poder constituyente es, se le atribuye la soberanía a un sujeto ideal y abstracto, que es la nación, pero como sujeto ideal abstracto, no físico. Es que es fundamental que no sea físico, que sea ideal y abstracto, porque así nos garantizamos que todos los que físicamente ejercen el poder, lo ejercen no como soberanos, sino como poderes constituidos, y por eso la diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Ningún poder constituido, ni siquiera el poder de reforma constitucional, puede actuar en nombre de la soberanía, porque son todo poderes constituidos, y esa a mí me parece que es la clave. Por tanto, si el señor Chávez dicta un decreto diciendo que convoca un referéndum y lo hace fuera de las vías legales, se está erigiendo en un poder constituyente, al margen de la reforma de la Constitución, pero con independencia de si quiere mejorar la Constitución o quiere empeorarla. Si el señor Pablo Iglesias pues dice que justamente para él, por eso es la borrosidad de la democracia, para él la Constitución española no es democrática, no es suficientemente democrática, y por tanto hay que ir a otra cosa, la deslegitima y vamos a un proceso constituyente. Bueno, pues ahí se está hablando, no está hablando de vamos a hacer un proceso de sustitución de la Constitución, no va a actuar el poder de sustitución, dice claramente poder constituyente, y en Cataluña exactamente igual, dice el pueblo catalán es soberano y en uso de su soberanía hace una Constitución, no se está planteando en ningún caso un poder de sustitución, poder constituyente puro y duro. Por tanto, yo creo que la tesis tuya, Carlos, me parece muy interesante por lo que trata de resolver del problema, sobre todo que se ve claro en Sudamérica, pero
lo hace a través de una concepción que es clásica, que es la concepción de una Constitución material y de los límites materiales a la Constitución y de los límites implícitos. Entonces, se diga o no se diga, hay límites implícitos a la reforma de la Constitución. Por tanto, el poder de sustitución no es un poder constituyente, sino que es un poder, no es de reforma constitucional, pero es un poder constituyente embridado y condicionado por eso. Bueno, pero ¿cabe definir un poder constituyente que por definición es ilimitado? ¿Cabe concebirlo con límites? Pues a mí eso realmente me parece complicado, porque si le ponemos límites, ¿quién le pone límites? Si llegamos a lo que decía García Amado, al final es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que siempre se le está diciendo que es el soberano oculto, pues ya deja de ser oculto, ya es el soberano abierto. Yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal. Y ese es un problema. Así que, en fin, para concluir y no alargar más la cosa, sino después en el coloquio pues podemos abundar más, pero yo creo que ¿por qué vamos a llamarle amor cuando queremos hablar de sexo, ¿no? Pues hablemos de sexo. Y entonces podemos hablar de sexo y prostitución, y entonces hay algunos que prostituyen la Constitución con otros. Bueno, muy bien, pero claro, si yo le pongo los cuernos a mi mujer, no puedo decir que no son cuernos, es que estoy haciendo uso de mi poder de sustitución. Bueno, a eso se llama cuernos y punto, es una ruptura constitucional. O ella hará uso del poder. Sí. Bueno, muchas gracias y perdón por la extensión. Gracias Paco. Bueno, pues si os parece, y dada la hora, abrimos el debate. Yo os pediría intervenciones cortas, no telegráficas, ¿no? Y desde luego, como estamos en un escenario universitario, ni voy a dar palabras ni nada, os cortáis estas cosas dentro de un orden para que nos puedan escuchar los que nos estén viendo, luego más allá de este espacio físico, ¿no? Pero como queráis, yo creo que quizá debemos, por cortesía y puesto que que todos habéis disparado, por alusiones. Aunque ¿no? el más atacado fue Óscar. Y si te parece, pues abres tú el debate y le dedicamos unos minutos al debate, e incluso yo sería partidario, dada la hora también, el que si alguien del público quiere intervenir en el debate, que lo haga con absoluta libertad, ¿no? Que levante solo la mano a los efectos de que podamos dejarle el micro y poder grabar su intervención. O sea que estáis invitados también a sumaros aquí a este debate, que seguro que será tan interesante como lo que acabamos de escuchar. Carlos. Bueno, pues yo quisiera solamente decir... Empieza a repartir leña ahí, pero... No. Algunas cosas sobre algunos puntos muy interesantes por la discusión. Muchas gracias por todos estos puntos. En relación con lo que dice Toño, la utilidad de reflexionar sobre esto. La utilidad tiene que ver con básicamente dos aspectos. Uno es con el problema de los regímenes en los cuales hay varios procedimientos de reforma constitucional, unos más agravados o unos que demandan más y unos que demandan menos. La idea es que estas reflexiones sobre la diferencia entre reforma y sustitución de la Constitución pueden servir para orientar en la ciudadanía, en primer lugar, y en segundo lugar, en las Cortes Constitucionales, el debate acerca de cuándo es necesario utilizar procedimientos más agravados o procedimientos menos agravados. ¿A qué me refiero? Lo pongo con un caso concreto, y es, por ejemplo, el caso de las enmiendas del Ecuador del año 2015, cuando el presidente Correa intentó quería perpetuarse en el poder y hacer lo mismo que Chávez. Él ya había cambiado la Constitución para poderse presentar a una primera reelección, y luego pasa un paquete de enmiendas en el que incluye una cláusula que permite su reelección indefinida. Y dice que esa enmienda es simplemente una reforma puntual a la Constitución y que por tanto la puede hacer la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay 117
diputados, asambleístas, los llaman allí. 102 de los cuales pertenecen al partido de Correa. ¿Qué quiere decir esto? Que si eso se considera como una simple reforma puntual a la Constitución, pues puede ir por ahí. Y de hecho, en 2 meses estuvo aprobada. En cambio, si esta se considera como un cambio mayor o como una sustitución de la Constitución, en este sentido, no en el sentido en que creo que Oscar utiliza el término sustitución a la Constitución, pues entonces se necesita un procedimiento más agravado que, entre otras cosas, implica pronunciamiento popular. Entonces, una utilidad de esto es, al diferenciar entre, llamémoslas reformas más puntuales o reformas más de fondo de la Constitución, esto es interesante para algunos regímenes latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, en los cuales hay varios procedimientos de reforma, unos más agravados, otros menos agravados. No tiene que ver tanto con la idea ontológica de identificar si esto es reforma o esto es sustitución, porque estoy de acuerdo, eso no tiene mucho sentido. Bueno, segundo punto, el problema del poder de las Cortes Constitucionales y de que con este tipo de trabajo se le hace el juego a esas Cortes. El asunto es que esas Cortes ya tienen el poder. Hay un libro de Andrew Arato que publicó hace poquito en la serie esta de Teoría Constitucional de la Oxford University Press. El libro está dedicado a estudiar el papel de las Cortes Constitucionales en los procesos de cambio constitucional. Y está ahí. Él, que es un científico político, Arato, toma ejemplos como de 14 países en donde muestra que las Cortes Constitucionales han sido instituciones capitales en esos procesos de cambio constitucional. Un caso muy sonado es el caso de la sentencia de la certificación de la Constitución sudafricana de 1996. Pero hay muchos otros casos. Entonces, este es un fenómeno que no se puede desconocer. Es decir, esas Cortes están haciendo eso. Ahora, concuerdo con Toño en que al final la Corte termina con la última palabra. Y hay 2 casos que son bien interesantes en donde esto se muestra, y es, por ejemplo, en el caso de la segunda reelección del presidente Uribe, mi buen amigo, que también Toño lo conoce, Juan Carlos Henao, y otros magistrados de la Corte colombiana deciden impedir esa segunda reelección del presidente Uribe con este argumento de que la idea de que eso sustituía a la Constitución. Muy bien, en el año 2015, un caso idéntico, la Corte Constitucional Ecuatoriana, una corte de magistrados muy jóvenes nombrados por este poder que Correa había puesto, el del Consejo de Política Social, dice que, eso es lo que dice literalmente en el dictamen de 31 de octubre del 2015 la Corte Ecuatoriana, que la reelección indefinida es una reparación de la discriminación que suponía la Constitución ecuatoriana al impedirle al ciudadano presidente presentarse a las elecciones indefinidamente, a diferencia de todos los otros ciudadanos que sí se podían presentar indefinidamente. Ese es el argumento de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Entonces, pues aquí uno ve que al final la Corte tiene la palabra, la Corte tiene la palabra, pero estas doctrinas es interesante y es necesario desarrollarlas porque si no, es imposible discutir lo que dicen estas Cortes. Es decir, la idea de desarrollar estas doctrinas es ser conscientes de que existe ese fenómeno, nos guste o no, y de que la dogmática tiene que reaccionar y reaccionar de manera crítica. Luego, el punto del debate positivismo y naturalismo. Yo, digamos, ahí en ese punto de las... Mi corazón es un tanto dividido. ¿Por qué está un tanto dividido? Uno, yo vivo en Australia, que es un país que tiene una constitución muy técnica, que solamente se ocupa de aspectos de federalismo, una constitución que no se ha reformado casi, una constitución que es bastante irrelevante en la vida práctica. Hay por ahí unos 15 casos constitucionales desde 1901, el resto, la High Court no se refiere a eso. Hay tantos casos constitucionales que un profesor de Derecho Constitucional muy querido, se llama Tony Blacksheet,
que ha escrito el manual más importante de esto, a cada caso le tiene una canción y las canta, y ya está jubilado, pero las cantaba en sus clases. En Colombia salen 2000 sentencias al año, no habría una discoteca para estos casos. Y es una constitución que no tiene carta de derechos. No tiene carta de derechos, entonces pues uno diría, no hay que recurrir al ejemplo de la Constitución cubana, y es la Constitución australiana no tiene carta de derechos, ergo entonces con relación a lo que yo digo del paper o la teoría de la Constitución material, esa no es una Constitución. La Constitución de Nueva Zelanda no tiene carta de derechos, existe una ley de 1960 que protege algunos derechos. La Constitución canadiense no tiene carta de derechos, la Carta de Libertades de 1982 es la Carta de Derechos. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Australia, la sociedad ha rechazado la Carta de Derechos, literalmente con el argumento, no necesitamos, esto es para sociedades en donde hay problemas. Aquí no hay problemas, más o menos ese fue el argumento después de un proceso de consulta de 3 años. Ahora, la violación de derechos humanos a los refugiados en la isla, en Nauru, por ejemplo, o en otros sitios, la violación de los derechos humanos de los aborígenes australianos y muchas otras cosas, da la impresión de que esto no es tan cierto. En Inglaterra, es decir, el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Canadá, estas leyes funcionan, tienen el estatus cuasi constitucional y eso lo reconoce la doctrina. Entonces, al final, pues la idea que yo tengo al incorporar en la ontología del concepto de constitución cuando habla de esto del vaso, pues entiendo que es un concepto intermedio, no tan exigente como el de Oscar, que creo que Oscar ya exige demasiado, ni tan débil como el de Toño al decir que, por ejemplo, la Constitución cubana, por el hecho de llamarse Constitución y dividir poderes, entonces sí, ya es Constitución. El mío es un concepto intermedio, y en eso yo me alineo un poco con Dworkin en el sentido de que no existe un uso neutral de los conceptos, es decir, todos tenemos una agenda, y cuando yo uso el concepto de amor, o el concepto de sexo, o el concepto de constitución, pues ahí tengo una ideología implícita o explícita y la estoy poniendo de manifiesto, y seguramente que cuando termine de escribir este trabajo pondré ahí mi ideología y diré esto es lo que yo pretendo. No es un concepto tan fuerte como para decir si no hay una democracia constitucional deliberativa 100% noruega, pues no es constitución, no, tampoco, porque eso lo haría irrelevante, ni tampoco tan débil. Muy bien. Pero yo sí entiendo que esto es una cosa bonita, porque yo creo que aquí en la mesa los 3 panelistas tienen conceptos de constitución todos contrarios, los unos con los otros, y conceptos de sustitución también, los unos contrarios a los otros. Ahora, Oscar, sobre el concepto de sustitución, yo no me refería, yo me aparto de un concepto de constitución tan exigente como el que creo que tú defiendes. Y pongo un ejemplo, y es, por ejemplo, uno podría decir, digamos que en España ahora se impone el republicanismo y se expide una constitución igualita a la del 78, pero ahora ya no es una monarquía, sino es una república. Allí habría una sustitución, claro que sí. Y es anticonstitucional en el sentido de que es una constitución totalmente distinta a la anterior. Ahora, las dos son democráticas, las dos serían perfectamente democráticas. Eso sería un contraejemplo contra tu crítica. Y ahora, no sé, Francisco, a mí eso como reacción un poco quizás emotiva frente a tus palabras, que es un poco lo que yo le decía también a Manuel Aragón en Bogotá. Yo pienso que en nuestra disciplina hace falta un poco la creatividad y la innovación, que si hay algo que nosotros los constitucionalistas debemos reivindicar es el espíritu crítico y la crítica a esas verdades consabidas. A mí la entelequia del poder constituyente no me convence, y no me convence porque yo pienso que hay cosas mejores, y es, si nosotros intentamos definir, por ejemplo, qué es la moneda,
¿Qué es esto? Pues esto es moneda, pero ¿cómo entendemos la moneda? La moneda la entendemos porque hay unas personas que compartimos, que le otorgamos a este pedazo de papel que se caracteriza con ciertas y ciertas propiedades, un estatus y una función, como dice John Searle, de función de cumplir de intercambio para ciertas cosas. Esa explicación es una explicación un poco más plausible de decir esto es algo que nos llovió y que simplemente usamos colectivamente en esta sociedad y ese tipo de términos que no se entienden. ¿Qué es lo que yo pretendo con este proyecto? Y es, al final, no existe un poder constituyente, sino existen unos ciudadanos que tratan de arreglar sus problemas de coordinación social y sus desacuerdos políticos y morales fundamentales mediante el derecho. Y lo hacen con ciertos procedimientos, creando leyes, pero a veces, las discusiones son tan fundamentales que implica revisar incluso los acuerdos de fondo. Por ejemplo, el hecho de que unos catalanes se quieran separar, eso es un asunto, es un issue, es un problema que implica revisar el acuerdo de fondo. Ahora, la teoría del poder constituyente es una teoría que se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Pues eso no nos ayuda en la discusión. Necesitamos una teoría más fina que se plantee preguntas como esa revisión de los acuerdos de fondo, ¿quiénes son los competentes para discutir allí? En principio los ciudadanos. ¿Cuáles ciudadanos? ¿Solo los catalanes? ¿O todos los demás que se afectarían con una eventual separación de los catalanes? Carlos, si es abstracto el poder constituyente, lo es lo mismo el poder de sustitución. Porque si tú dices, bueno, el poder constituyente, ¿quién es? Bueno, pero el poder de sustitución también. Si a mí, en vez de hablarme de un papel, un billete de 5 euros, pues me pones un papel de 5 libras, es distinto. Pero al final tenemos que estar imputando la validez de esa moneda a alguien. Entonces, ahí también nos encontramos con el mismo problema. Si los catalanes, pues los catalanes que dirán, o los independentistas, el pueblo catalán es soberano, son ellos los que reivindican la soberanía. Entonces dicen, no, aquí es un poder de sustitución, pero ¿y quién es el poder de sustitución? Y cuando hablamos del poder constituyente, el poder constituyente es una teoría, digamos, prejurídica, como decía antes Ignacio, pero al final es una teoría para justificar de dónde sale la Constitución, porque no sale llovida del cielo precisamente. La clave ahí, y es a lo que tú vas, dices, bueno, ¿quién es el sujeto? Porque aquí tiene que haber personas concretas. Si hablamos del pueblo de Cataluña, ¿quién es el pueblo de Cataluña? En definitiva, we the people. ¿Quién es we the people? Bueno, pues eso es lo que habría que concretar. Y ahí pues podrás decir que intervienen los nacionales o los residentes, podrás concretar algo que al final le vas a atribuir ese poder. Si es que quieres legitimar el producto, el resultado, que sea una constitución, si lo quieres legitimar, tendrás que legitimar al sujeto que lo hace. Pero eso no cambia en absoluto la idea de poder constituyente. Le puedes llamar poder constituyente, poder de sustitución, pero al final estamos en lo mismo. Tienes el mismo problema de identificación del sujeto. Pasa que en vez de hablar de nación y de pueblo en abstracto, pues lo puedes concretar. Pero al final la teoría sigue siendo la misma. ¿Cuál es el fundamento de la nueva Constitución o de la Constitución que sea sustituyente? Estamos con el mismo problema. Yo no veo que haya un cambio. Aún tenemos 5 minutos, ¿no? 5 o 10 minutos. Yo tengo una pregunta que quizás rompe un poquito lo que estamos hablando y tal vez luego podemos volver, pero me gustaría saber, y creo que para todos los interlocutores aquí o quienes nos puedan escuchar, puede ser interesante que Carlos nos aclare algo que está en las últimas páginas de su texto y que yo
no llegué a comprender, sin duda por incapacidad mía, pero me gustaría saberlo, digamos, cómo encaja en su discurso sobre la sustitución constitucional. Me refiero a las reflexiones que hace sobre justicia transicional, y me atrevería a preguntarle a él, como gran constitucionalista y además como colombiano, si la idea de, si ahora mismo en esa situación de Colombia, en esa situación de justicia transicional, está en juego algo que tenga que ver con una sustitución constitucional o no, y si es por esa relación por la que tú lo traes a colación ahí. Sí, eso es una pregunta muy, muy interesante, y es que quizás en todos los procesos en los que hay una reforma constitucional que no sea una reforma puntual, sino una reforma más sustancial, o un cambio constitucional o una ruptura constitucional, como decía Francisco, se navega en la tensión que existe entre la estabilidad de la Constitución y el cambio de la Constitución. Y en algunos de esos casos, en algunos contextos en los que eso ocurre, eso se da en procesos de transición, es decir, cuando hay una sociedad que tiene su constitución o alguna legalidad que en realidad no le ha servido para lo que sirve la constitución o la legalidad, y es para resolver problemas de coordinación y para resolver las controversias morales fuertes que impliquen por lo menos el respeto a los derechos humanos. Entonces, claro, desde luego que esas páginas, este es un primer borrador, esas páginas están pensadas un poco pensando en Colombia, también un poco con la idea del caso sudafricano que yo he venido estudiando en los últimos tiempos. Me he interesado por ese caso porque también me parece muy interesante, pero la idea básica es que esta idea, por ejemplo, que los constitucionalistas españoles tienen tan clara de existe las reformas son los procedimientos, eso solo existe en muy pocos países del mundo. En el resto del mundo lo que existe es conflicto puro y duro, y la pregunta es si la Constitución y si el derecho pueden ayudar para guiar de alguna manera esos conflictos. Entonces, en algunos procesos, como el proceso sudafricano o el proceso colombiano, ha habido una simbiosis entre, por una parte, la idea de cambio constitucional y, por otra parte, la idea de justicia transicional, es decir, de hacer un paréntesis en la vida jurídica y política del país para poder resolver esos problemas de fondo mediante, por ejemplo, un proceso de paz que intente al final o que culmine con reparación a las víctimas, algún tipo de justicia retributiva y esclarecimiento de la verdad. Y lo que en Colombia yo creo que ha pasado es justamente eso, que se ha abierto este proceso de justicia transicional que acaba con un acuerdo, y esto lo decía ayer, al final lo que va a haber es una sustitución de la Constitución sin que nadie lo diga. La Corte Constitucional colombiana, aún con su doctrina de la sustitución de la Constitución tan fuerte, en 3 sentencias que ha dictado este año, una que dictó hace 4 días aquí, se apartó de toda su teoría de la sustitución de la Constitución para permitir que los acuerdos de paz ahora sean implementados por el gobierno. Entonces, yo sí creo que lograr la cuadratura del círculo en el caso colombiano era lograr que hubiese el proceso de paz sin que la Constitución se sustituyera. ¿Pero ahí utilizáis el término mutación constitucional o no se usa? Es que mutación constitucional es un término que Verfassungswandlung de Jelinek, que implica una cosa distinta, y es que el texto de la Constitución no se altera, sino cambia la interpretación. En este caso, se trata de control a reformas constitucionales, es decir, hay modificación del texto de la Constitución. La sentencia de hace 5 días era una sentencia que encontró el abstracto de inconstitucionalidad por una acción de inconstitucionalidad. Juzgaba si una reforma a la Constitución era constitucional por sustituir o no la Constitución
colombiana. Entonces, el término de mutación no se aplicaría. Pero ahí, si me permites, hay una situación que es pintoresca, dicho de una manera caricaturesca y provocativa, digamos. Partimos de una situación en la cual existe nominalmente una Constitución que no es eficaz en buena parte del Estado, porque correcto, tal como tú lo estabas planteando, no es capaz en buena parte de ese territorio de garantizar seguridad, libertad, correcto, no discriminación, etcétera. Pero hay que seguir operando con la ficción de que la Constitución existe y lo es a todos los efectos. Pero para conseguir la paz, asumimos la ficción de que bueno, la Constitución está ahí como instrumento de control, pero para construir la paz tenemos que dejar de aplicar la Constitución, porque resulta que posiblemente, y desde un punto de vista puramente formalista, aquí sí sería inconstitucional gran parte de lo que hay que hacer para... En nombre de la justicia transicional. Y al final una Constitución que o bien no existe o bien la violentamos para que podamos tener un Estado en el que pueda haber Constitución, al final decimos que la sustituimos, en la esperanza de que llegue a haber una Constitución que de verdad sí lo sea un día. Hay algo paradójico en todo esto que es lo único que quiero resaltar. Con una adición, y es que la Corte Constitucional dice que no la sustituye. Claro, que dice que no la sustituye porque es una manera de seguir en la alineación. Esa es la cuadratura del círculo, la circularidad perfecta del Tribunal Constitucional. Si dice que es constitucional, pues no hay ruptura constitucional. No, y porque además es la forma de aceptar que aun donde no hay Constitución, hay un órgano constitucional que sí existe. Es el soberano. Y es soberano y tiene facultades divinas, que es la Corte Constitucional, que es el que va a decidir cómo se aplica la Constitución que no existe en cada momento. Para concluir, yo creo que también hay otra pregunta, Paloma, y luego vamos concluyendo sus pareceres, ¿no? Paloma. Perdón un momentín, espera, vamos a pasar para que se escuche la pregunta. Quisiera plantear al profesor Bernal, ligando su intervención de hoy con la de ayer. ¿Hasta qué punto una Corte Constitucional como la colombiana, como acaba de comentar, puede cumplir ese papel de garante de la supremacía? No, sí está. Sí. Se le planteaba que hasta qué punto una Corte Constitucional como la colombiana puede cumplir ese papel de garante de la supremacía de la Constitución material, cuando, si no entendí mal, ayer nos planteaba que estaba obligada a utilizar como parámetro de enjuiciamiento cuando resuelve por encima de la propia Constitución los tratados internacionales. Gracias. Sí. Decir que la Corte colombiana es garante del texto de la Constitución de 1991, esta es una afirmación claramente falsa. Claramente falsa. ¿Por qué? Pues porque ahí se han sumado muchas cosas. Los tratados internacionales. ¿Y cuáles? Todos. Más todos los suscritos por Colombia, más la jurisprudencia de los tribunales internacionales, a los que pertenecen a esos sistemas en los que Colombia está adscrito. Jurisprudencia que es contradictoria, tratados que son contradictorios, luego doctrinas propias de la Corte, muchas copiadas de latitudes en las cuales hay conceptos y reglas y principios incompatibles entre sí. Es decir, al final la Corte garantiza su propia supremacía, y yo en eso sí coincido con Toño. Claro, pero es que esto mismo pasa en Brasil, esto mismo pasa en México. Es decir, esto es un fenómeno que frente al cual la actitud de nuestros como teóricos puede decir, no puede ser, Carlos, no existe. Esa es la creatividad, el constitucionalismo mágico. ¿No? Sí. Y Nepal, Bangladesh, India. Claro. A veces tenemos una idea de que el funcionamiento constitucional es el eurocéntrico, donde todo está, incluso norteamericano, que está todo como muy construido, ¿no? y muy racionalizado. Cierto. Al final el constitucionalismo es un artefacto que es fruto del mecanismo del siglo XVII, ¿no? Pero con eso no quiero decir, no quiero poner en duda nuestro artefacto, que creo que funciona muy bien, ¿no? Y que es un modelo exportable, ¿no? Ya, pero yo en 2 segundos, si me permite, quiero romper una lanza por nuestro constitucionalismo europeo. Sí, desde luego. Y por el constitucionalismo americano, asiático o donde sea. Sí. Que sea constitucionalismo, es decir, sí. Porque uno está ya un poco aburrido de que en países donde no hay ni la más mínima
cercanía al constitucionalismo paradigmático, no le pongamos apellidos que suenen algo céntrico, sí, sí. A uno enseguida le dan lección de que es un nuevo paradigma constitucional que supera y rebasa y dice, mire, no tenemos democracia, no tenemos derechos fundamentales, no hay separación de poderes, pero es un nuevo paradigma y entonces le miran a uno con desprecio, entonces el eurocéntrico de pronto se siente indígena de un continente inferior. Sí, nos y eso tampoco. No, es cierto, es cierto. Sí, buenas tardes. Como es ya tarde, telegráficamente, mi felicitación a todos los ponentes y a Carlos ya tuve ocasión de felicitarle ayer. Una pregunta que me surge a raíz del debate sobre los poderes constituyentes, constituidos, en el sentido de una democracia de la Constitución que comentaba Óscar. En el marco de la Unión Europea, una posible constitución exigiría, ¿quién sería el poder constituyente? ¿Exigiría una ciudadanía europea, un pueblo europeo al quien imputarle? Es una duda que me surge a raíz de vuestros comentarios. Francisco. Eso pasa por hablar. No, el sujeto serían los Estados miembros. Los Estados miembros, pero como se quiere imputar desde el punto de vista democrático un demos europeo, pues por eso la mayoría de los países pues exigen, no en todos, pero se exigiría un referéndum para que hubiese esa comprobación de que el demos europeo acepta la Constitución, pero teóricamente los sujetos que intervienen son los Estados miembros y además por unanimidad y por tanto basta que uno no quiera para que no haya Constitución europea, ¿no? O sea que serían los Estados y por derivación se supone que todos los Estados son democráticos y por tanto el pueblo europeo. Yo creo que se podría forzar muy bien la paradoja que late en todo esto y en particular y desde el inicio en la postura de Carlos, que es con la siguiente pregunta, que es, ¿hay algún poder constituyente que no haya hecho todavía su Constitución? Es decir, ¿cuántos poderes constituyentes hay ahora en el mundo que no tengan aún su Constitución? El pueblo catalán. Ya, pero es que el problema es que el poder constituyente aparece una vez que está la obra hecha, que es igual que si solo después de nacer el hijo cobrara existencia al padre. Y dice, no, creo que esto en el orden lógico de las cosas va al revés. Bueno, lo planteaba Óscar antes. En nuestro asunto es que el poder constituyente es un sujeto ficticio, funcionalmente mejor o peor justificado, al que se imputa la autoría moral de una Constitución que es fruto de la autoría material de quien tiene fácticamente el poder. Eso está claro. Ahora sí concluimos con la pregunta de María Valvidares. Voy a intentar ser muy breve, por lo tanto me disculpáis si simplifico demasiado algunos de los términos del debate. Una duda que me surge y que quería aprovechar la ocasión, ¿no?, en la que estamos para escuchar vuestras reflexiones, es que ha salido, a mi modo de ver, muy de puntillas, pero creo que está en parte del discurso, por lo menos a mí me interesa, un debate que creo que afecta tanto a países en América Latina como en gran parte también a España, que tiene que ver con la discusión sobre el populismo, qué es populista, qué decisiones son populistas o se está utilizando. Ayer incluso también hablábamos, ¿no?, de qué manera se manipula o se distorsiona a la opinión pública. Enlazando con las cuestiones que ya han reflejado tanto el profesor García Amado como el profesor Bastida y que son muy importantes, ¿no?, en nuestra formación en la escuela en Oviedo y que tienen que ver con ese discurso entre el positivismo o entre, si queréis, reconduciendo, ¿no?, a Kelsen y a Carl Schmitt y recordando quién era el que con una doctrina muy formalista y se supone que poco ideológica se tuvo que marchar por su compromiso político. Mi pregunta, lo que quería saber es, en último término, el volver a reintroducir este problema del sujeto constituyente, del poder, le llamemos como le llamemos, cuando para nosotros es, digamos, tan resuelto el que es algo del plano político, de la discusión política y no jurídica, tiene que ver en cierta medida con una desconfianza de la democracia, una desconfianza del pueblo, de las decisiones que pueda ratificar por no tener suficiente, no sé si capacidad para la comprensión de temas complejos, como se planteaba ayer. A mí me preocupa una cosa, yo entiendo la dificultad, entiendo la complejidad y ayer se aludía, ¿no?, a las decisiones que han sido refrendadas y que nos pueden sorprender. Pero también me preocupa que pueda ser una técnica para
sustraer un debate que es político, evitar la reacción política por, de alguna manera, y en términos muy simples, decir, esto es una cuestión técnica que nos pertenece a los juristas y, por lo tanto, no tiene por qué haber una reacción política, que ya lo solucionamos los juristas. Y entonces, sí, bueno, si el jurista me gusta, qué bien, pero si el jurista no me gusta y tiene el nivel de Carl Schmitt, pues a lo mejor me preocupo. Bueno, después del Brexit y del triunfo de Trump en Estados Unidos, uno pierde la fe, ¿verdad?, en cualquier proceso de democracia directa, aunque se le parezca, ¿no? Sobre eso yo solo quería decir una cosa, y es quizás justo lo contrario. Ahí tengo un buen amigo en Nueva Zelanda, un puertorriqueño que se llama Joel Colón Ríos, y él tiene un libro gordo y algunos artículos en los que muestra que justo todos estos esfuerzos en pensar en los límites al poder de reforma tienen que ver justo con lo contrario, y es con sacar de las manos de los congresos, de los parlamentos, ciertas decisiones que deben implicar una deliberación popular más amplia y quizás votaciones populares o procedimientos de reforma más agravados cuando se trata de decisiones más trascendentes para la vida constitucional. Yo quería decir una cosita, que es que sobre esta pregunta que me parece tremendamente interesante, pero debe ser para otra sesión de estas por extenso. Y es que yo entiendo que la democracia, yo creo que los hechos recientes, tantos hechos recientes nos están mostrando que debemos reconfigurar nuestra visión de la democracia como un sistema político en el que el pueblo decide sobre quién debe decidir. Porque cada vez que decide directamente el pueblo es un desastre. Y entonces quizás sea maravilloso aspirar a tener un pueblo ilustrado capaz de deliberar en democracia, pero la democracia deliberativa verdaderamente, pues en fin, con esta gente, y no se me entienda mal, pues no da mucho juego. Entonces, precisamente en ese sentido, claro, y respecto a lo que acaba de plantear Carlos, que cuenta sobre las tesis de su colega puertorriqueño que ejerce en Nueva Zelanda, es que una cosa es que tratemos de legitimar reformas constitucionales por vía de referéndum, por ejemplo, dando el plato preparado, dando la comida hecha. Y otra cosa es que sometamos, esto lo están intentando hacer ahora en Chile, por ejemplo, construir una constitución que salga desde la base de comunidades que discuten. Bueno, yo no sé en Chile si va a funcionar, porque además tengo el mejor concepto de aquel pueblo, pero yo creo que si en España, por ejemplo, intentáramos hacer una constitución nacida del sentir popular, tendría en su artículo 3 la pena de muerte. En el 5 legalizaría la tortura. Y así sucesivamente. ¿Estoy con esto hablando mal del pueblo? Sí. Y yo estoy de acuerdo. Y no tengo nada más que decir. Bueno, pues con este colofón, qué mejor manera de terminar la última sesión del 2016 de Espacio Fundamentos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Carlos, muchísimas gracias, amigos, gracias por vuestras ideas, todos los que habéis estado aquí presentes, y esperamos vernos en el 2017. Gracias a todos. Gracias.